Hola, buenas tardes. Soy Belén Arteaga de Trending Business Advisors. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro webinar 10 consejos para superar la sucesión empresarial. Les presento a Luz María Martínez, especialista contable de TVA, quien nos apoyará al final de la presentación con las preguntas y dudas que vayan surgiendo. Les agradecemos que las vayan escribiendo en el cuadro de chat y se les dará respuesta al finalizar la presentación. Y les presento a nuestra invitada al webinar del día de hoy, la licenciada Vanessa Bautista Aguiñaga, quien es licenciada en Administración de Empresas egresada de la Universidad La Salle, con estudios de posgrado como programa de perfeccionamiento directivo D1 en IPADE Business School, diplomado en Dirección Estratégica en el TEC de Monterrey, certificación de institucionalización de empresas en el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas, cuenta con una carrera con más de 19 años como directora administrativa y CEO, capacitadora, consultora y speaker, cuenta con amplia experiencia en temas como administración y finanzas a nivel directivo, sucesión e institucionalización, temas patrimoniales y de gobierno corporativo, entre otros. Participó y fungió como presidenta del Board de Consejeros de Exipades para Pymes, fungió como directora administrativa y como directora general. Actualmente es miembro del Consejo de Administración de la empresa Soluciones Constructivas de Acero, empresa familiar en la que formó parte por más de 18 años, involucrada en proceso de sucesión y del desarrollo del protocolo familiar de la misma. Fundó Seeker, empresa comercializadora de insumos industriales, además de su firma de consultoría, adicional a ser socia en otros proyectos de emprendimiento. Un gusto tener el honor de tu colaboración con TVA, Vanessa. Bienvenida. Gracias, Belén. Muchas gracias a TVA por la invitación y pues gracias a todos por darse este tiempo y poder compartir. Pues comenzamos. Gracias. Pues me gustaría empezar mostrándoles una imagen y que ustedes me pudieran decir qué es lo que perciben. Que alguien en el chat me pueda decir qué interpreta de esta imagen. Alguien que nos ayude por ahí. Sesión, ok. Pues sí, básicamente lo que estamos viendo es que se entregan unas llaves, ajá, lo cual es una forma muy representativa de entregar ese patrimonio, porque finalmente el proceso de sucesión es eso. Y como bien se ve en esta imagen, necesitamos un fundador, que es quien hace esta entrega, quien entrega esta llave que va llena de sueños, ilusión, esfuerzo, años de trabajo, y pues lo que para él es básicamente su hijo, que es su empresa. Y por otro lado vemos las manos de un sucesor que están en esa apertura de recibir. Eh, sí, son las llaves para acceder a esa empresa, y la verdad es que yo lo veo más allá de la empresa, porque la empresa es el patrimonio de tu familia. De eso, de esa empresa al final del día, come tu familia y muchas otras familias. Entonces, más allá de la empresa, no solo física, sino como negocio, es tu patrimonio, porque las decisiones que se tomen bien o mal en tu empresa, directamente tienen un impacto en tu patrimonio. Estas manos que las reciben, si te fijas en esta imagen, están en una posición de apertura, justo de recibir. Y es importante analizar esto porque si ese fundador no está listo para entregar las llaves o ese sucesor no quiere recibirlas, se vería muy diferente que esas manos estuvieran así, no están en esta apertura de recibir, o que finalmente simplemente no hubiera manos. Tú quisieras entregar tu patrimonio, tú quisieras ceder las llaves de ese negocio, pero puede no haber alguien que las reciba. O puede finalmente ser unas manos que están muy chiquititas al tamaño de esa llave, y sabes que el peso de esa llave no lo van a resistir. Entonces, es importante analizar esto con base en verlo un poquito de manera ilustrativa, que básicamente en eso consiste la sucesión de la empresa. Pues entremos en tema y vamos a hablar un poco del contexto de las empresas en México. Cuando hacíamos esta invitación a los empresarios, yo les mencionaba que no importa de qué tamaño esté tu empresa, en algún momento tu empresa va a llegar a este proceso, va a llegar a la necesidad de llegar a este proceso. Entonces es importante que entendamos por qué etapas va pasando tu empresa. La primera fase, que es esta etapa de creación, que suele durar en una pyme promedio en México, bueno, debiera durar de 1 a 3 años, de 3 a 5 años, perdón.
En esta fase de creación, el director hace todo. Él es todólogo, él cobra, él habla a los clientes, él entrega, es muy flexible con tal de monetizar. En la segunda etapa, ya viene una etapa de crecimiento. Para esta etapa, la empresa ya debe de andar en un promedio de los 8 a 10 años. Y el director ya empieza a integrar familiares, ya se da cuenta que no es suficiente sus dos manos y empieza a decir, bueno, metemos aquí a algún primo, metemos a un conocido, a un amigo, y comienza a generar ya una base de datos, ya empieza a tener más clientes, pero sigue vendiéndole a todos. ¿Y por qué hago mucho hincapié en esto? Porque en la segunda y en la tercera y cuarta fase ya somos más selectivos con realmente la utilidad, el margen de tu empresa. Estas dos empresas no deben rebasar los 10 años. Y aquí voy a hacer un poco una analogía. Es como cuando un adolescente se rehúsa a crecer y le dices, bueno, ya tienes 20 años, no te puedes seguir comportando como un chavito de 12, 13. Lo mismo sucede en la empresa. La empresa también madura y tiene que pasar por esos procesos. Cuando entramos ya en la tercera etapa es la parte de profesionalización. Esta etapa ya debe durar menos. Aquí la empresa ya incluye talento mucho más adecuado para la posición que se está desempeñando. Ya piensa en maximizar las utilidades. ¿Por qué? Porque al final del día sus indirectos ya empiezan a ser más fuertes, entonces ya no es vender por vender, ya se hace una planeación a largo plazo y ya estamos en un proceso de madurez distinto. La cuarta etapa, que es el proceso de institucionalización, suele durar también de 1 a 3 años si traemos una madurez correcta, si venimos avanzando de manera correcta en los procesos anteriores. Aquí ya blindamos tanto a clientes como a tu personal. Ya tienes personal clave que juega puestos específicos y que es de mucha utilidad dentro de la organización. Ya estandarizaste procesos, ya tienes controles, tu empresa ya es sustentable y ya tienes una calidad de vida distinta. Si durante estos procesos tú te estancas y el tiempo pasa y no cambias de fase, comienzas un proceso de changarrización. Hay muchas empresas que me dicen, yo soy una empresa muy madura porque tengo 20 años. Pues si la madurez de institucionalización de tu negocio no te lleva a que puedas realmente migrar a eso, pues eres un changarrote. Y esta palabra va de que al final del día, así como visualizamos la tiendita de la esquina a lo mejor, pues sí, sí vende, sí, sí tiene mercancía, sí, sí hay clientes, pero si todo lo que te ingresa como dinero lo debes o te lo gastas, es solamente un changarro, no es un negocio, no está siendo rentable. Y desde aquí los invito a hacer este análisis, a realmente identificar en qué fase se encuentra tu empresa, en qué etapa estás, porque tal vez sea necesario empezar a hacer desde aquí los ajustes para poder llegar a un proceso de sucesión en un futuro. Muchas empresas me dicen, no, yo no quiero empezar un proceso de sucesión porque esto me va a llevar a perder el control de mi empresa. Seamos honestos, si tú no estás institucionalizado, si tu empresa no está profesionalizada, no tienes control. Independientemente de que haya sucesión o no, no tienes el control suficiente que requiere tu organización. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que identifiquemos esta parte y nos demos cuenta en qué etapa está la empresa. Um, Permítanme, me voy a cambiar de slide. Ok. Yéndonos un poco de datos duros, que es información que muchos de ustedes ya conocen, hoy busco que nos hagamos mucho más conscientes de en qué estadística te encuentras tú como organización, tú como director, tú como familia. El 90% de las pymes en México, de las empresas en México son pymes. Generamos el 52% del PIB y el 72% del empleo en el país. Y es por eso que a mí me gusta mucho trabajar con empresas familiares porque creo que merecemos no morir en ese paso de generación. Hay mucho valor en todos los sentidos en las pequeñas y medianas empresas, en las empresas familiares, como para arriesgarnos a que en ese pase de estafeta solo el 10% pasen de la primera a la segunda generación. El 87% de las empresas fracasan. Esto debido a intereses distintos y falta de armonía. Algo que vamos a profundizar más adelante es que en las empresas familiares muchas veces se evita hablar de temas incómodos y es importante no tenerle miedo a esos temas que si bien a veces nos pueden ser un poco ríspidos o llevar a que exista cierta discusión, y lo pongo entre comillas porque se vale no estar de acuerdo, pero lo que se vale es respetar los puntos de vista de otros, escuchar y poder alimentarnos de los objetivos y los puntos de vista que todos tienen. Entonces,
Es importante, insisto, que independientemente de que digamos, sí, ya sé que muy pocas empresas hacen ese brinco de generación, pues identifiquemos qué es lo que a nosotros nos pudiera poner en riesgo, porque te repito, aquí estamos hablando de patrimonio, más allá de perder el lugar, o sea, no es lo mismo que un empleado diga, bueno, está bien, sí, perdí mi chamba, que aún así cuando llevas un cierto tiempo en la empresa y estás encariñado y es tu estabilidad, pues duele. Imagínate aquí que estamos hablando de patrimonio. Otros datos importantes es que el 85% de las pymes no tienen planeación testamentaria. Muchos clientes se asustan cuando hablamos de testamento, porque creen que eso es algo así como invocar a que entonces me voy a morir. Perdón, nadie se cura de lo que no se sabe enfermo. Y si tú no te haces consciente de, a ver, ¿cuáles son mis áreas de oportunidad? ¿En dónde tengo que trabajar? Pues realmente no estamos, de nada sirve que te enteres o que evites saber ciertas cosas. El 75% inicia un proceso de planeación o sucesión cuando se encuentran en fase de conflicto. Esto es muy riesgoso porque aplazamos el proceso de sucesión y cuando ya nos encontramos en una situación de fuerza mayor que falleció el fundador, que está muy enfermo, que no hay sucesores, que la empresa está en riesgo, es entonces cuando decimos, ok, y ahora sí vamos a ponernos a hacer un plan. Imagínense que hasta que un equipo está ya realmente por salir de la división o del campeonato o del mundial, de lo que quieras, hasta en ese momento empiece a planear una estrategia. Obviamente eso no sucede, eso se planea desde mucho antes. Y hay cosas que no están en nuestro control, pero sí debemos ponerle ese análisis. El 70% tienen un miembro conflictivo. ¿Y qué va de esto? Que muchas veces no escuchaste a los miembros de tu empresa y por eso les decía yo en la primera imagen, ¿realmente él quiere estar ahí? ¿Realmente él tiene las manos lo suficientemente grandes para captar esa responsabilidad? Y puede ser que no, y lo vas a desarrollar, pero él quiere o simplemente está en conflicto. ¿Por qué? Porque jamás lo has escuchado, porque no le has dado su tramo de control. Sí, entonces no solamente hay que verlo desde la negatividad de, sí, tengo un hijo complicado, sino realmente el poder analizar qué es lo que está haciendo ese conflicto. 67% no realiza reuniones como familia empresaria. Les insisto, creemos que evitar es resolver y la realidad es que no. Las mejores negociaciones, los mejores acuerdos se realizan de esos temas incómodos en conversación tranquila. Saber cuándo tocar esos temas, no en medio de la comida familiar del sábado cuando estamos festejando el cumpleaños de la abuelita y sacamos ahí los trapitos de lo que no nos pareció en la empresa. No es el momento. Hay que hacerlo en el momento, en el foro adecuado y tratar esos temas difíciles. Y el 85% no realiza juntas de consejo. Pues si no solemos hablar de todo aquello que nos complica, ¿cómo vamos a poder gestionar cuando así sucede? E insisto, como todo esto no se trabaja, le echamos la culpa a la sucesión de perder el control de la empresa. Eso no es cierto, la sucesión no tiene ese efecto. Lo que tiene ese efecto es no trabajar en el proceso de institucionalización, acompañar el crecimiento y madurez de tu empresa. Hasta aquí vamos claros, me escuchan bien, dudas, preguntas, me las están por ahí poniendo en el chat, por favor. Pues continuamos y hablemos ahora de la empresa familiar como tal. Adicional a todos los retos que enfrentan todos los negocios, la empresa familiar tiene un reto adicional, que es el vínculo afectivo. Piensa que tú trabajaste seguramente en otra empresa y llevabas ya un rato y de ahí hiciste muy buenas relaciones y tienes amigos. Fíjate, te estoy hablando solamente de amigos, ni siquiera familiares. Y te duele cuando esa persona no responde a como tú lo esperabas. Un amigo que te voltea un poco la espalda cuando tú esperas su apoyo, nos duele demasiado porque hay un vínculo. Imagínate aquí que estamos hablando de familia, que estamos hablando padre-hijo, hermanos, suegro, yerno, nuera, ¿no? Entonces, eso hace mucho más difícil la relación. Y es importante estar consciente que esa variable está ahí. Entonces, hay que estar consciente de ella, hay que darnos cuenta que ese vínculo mueve y triplica la afectación de las cosas, es la realidad, pero vamos a lidiar con eso y vamos a trabajar. También hay que estar conscientes que la sucesión se realiza en dos vías. En propiedad,
que es la parte patrimonial, es cuando muchos clientes me dicen, no, 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 yo ya les dejé la empresa, yo ya puse mi testamento, ya están las acciones, ya ellos son dueños. Ok, esa es la parte propietaria patrimonial. Y la parte operativa de liderazgo, ¿realmente hiciste ese pase de estafeta en donde tú le compartes a tu sucesor, a tu sucesora, cómo es la operación? De verdad, aunque no lo crean, me ha tocado llegar a empresas donde opera una línea de producción en la que solamente el fundador sabe qué botones apretar y cómo funciona o cómo destrabarla. O sea, aunque eso suene muy, muy loco, pasa. ¿A qué voy con esto? Que hay cosas que el fundador cree que por estar en su cabeza, todo el mundo las sabe. La realidad es que no. Y creo que estas etapas de pandemia nos enseñaron a que no necesariamente se va primero el más grande, en que hoy estamos bien, mañana quién sabe, en que todo es efímero y puede cambiar de un momento a otro. Y no pretendo asustar a nadie, simplemente hacernos conscientes de esto es lo que vivimos. ¿Qué sí podemos hacer para que sea distinto y no pertenecer a esas estadísticas de muerte en este pase de estafeta? Pues entremos de lleno a estos 10 consejos para superar la sucesión. El primero, objetividad. Ser muy, muy realistas de cuál es tu situación actual. Nada de decir, no, 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 aquí todos nos llevamos bien, aquí no hay problemas. Insisto, ya escuchaste a tus sucesores, ya escuchaste a tus hijos que a lo mejor ni siquiera les has hablado de sucesión. ¿Ya escuchaste qué tan cómodos o incómodos se sienten laborando dentro de la empresa? Y es muy fácil, y crean, me ha tocado también ir a organizaciones en donde el papá dice, pues esto lo creé yo, esta empresa yo la fundé, y si no te gusta, la puerta está muy grande. Sí, sí es una realidad, pero también, con todo respeto, yo le digo a los fundadores que se acuerden que llegaron hasta donde llegaron, como todos lo hemos hecho, equivocándonos, tropezándonos. Y es importante permitir que tus hijos también pasen por ese proceso. Obviamente, un riesgo medido, no vas a dejar que truene la empresa, pero sí permitirlo y acompañarlo en esas cosas que humanamente puede equivocarse y darle el consejo en vida. No te esperes el día de mañana en el que creas que por más oración que haga el pobre y entre en meditación, pretende escucharte porque ya es mucho más difícil. Evaluar este nivel de institucionalización, de verdad insisto mucho, porque si no el proceso no funciona. Busca visiones externas, allégate de esos expertos, de esa gente que no tiene la ceguera de taller que nos lleva el estar viendo lo mismo todos los días. Acércate, de verdad que hoy en día la educación es muy autodidacta. Tú puedes escuchar y buscar videos en YouTube, podcast, qué es lo que dicen otros que ya iniciaron este proceso. Y no pienses que, híjole, Vanessa, me le estás pintando difícil y se ve que esto es muy complicado. Se puede. Y hay muchas empresas que ya marcaron el destino, que ya está trazado cómo debe ser ese caminito. Lo único que falta es la decisión, tomar acción e ir haciendo ese trabajo día a día. Y pues bueno, estar muy conscientemente convencido de que vas a iniciar este proceso. Yo les quiero compartir aquí de forma personal, como lo vieron en la presentación, yo vengo de una empresa familiar y algo que yo veo en el caso de mi familia que no funcionó fue que mi papá jamás hizo ese pase de estafeta consciente. Y no lo hago desde juzgarlo, simplemente sé que la mitad de él quería hacerlo. La mitad de él sabía que la empresa necesitaba ya ese proceso. Pero la otra mitad de él decía, esta empresa es mi hijo, es lo que siempre he hecho, no tengo un plan de vida alterno. Y eso es lo que nos lleva, obviamente, a tener miedo a soltar ese salvavidas. Imagínate, querido empresario, que tú siempre has nadado con tu flotis, ¿no? Así con tu ruedita. Y que el día de mañana te dicen, vas a mar abierto, tienes que crecer, pero aquí me dejas la llantita. Claro que te vas a aferrar a no soltarla. Claro que vas a decir, no puedo, pero si empiezas a tomar clases de natación, si empiezas a ver que además de la llantita puedes usar tal vez un popote que sea más ligero, que puedes ir alternando, pero también aprendes a aventarte clavados, pero de repente ya pruebas sin la llantita, claro que va a ser una situación diferente. Y lo pongo a esta escala porque es llevarlos a emociones que hemos padecido y sentido todos. Entonces es importante ser muy objetivos y claros con la decisión que estamos tomando. La segunda es planifícalo. Esto es un proceso.
Y un proceso lleva tiempo y metodología. Tengo muchos fundadores que me dicen, no, yo ya sé que me voy a retirar en 5 años. Está padre, tú ya determinaste un tiempo. Ahora dime, ¿qué necesitas hacer de hoy para que en 5 años te puedas retirar? Pero lo necesitas hacer desde hoy. Es como si tú me dices, yo ya sé que voy a bajar 10 kilos. Espérame, o sea, eso no sucede de un día para otro. Necesitas un proceso, necesitas un tiempo, una metodología, un cambio de hábitos, ir haciendo ajustes, ir midiendo. Es lo mismo. Esto es un proceso que de igual manera requiere ese tiempo y metodología. No lo abordes de último momento. Como les decía en un slide anterior, cuando ya tú tomas esta decisión, ¿por qué? Pues dejaron a la esposa a cargo de la empresa porque el marido falleció, pero la esposa no tiene ni idea de cómo llevar el negocio. No lo hagas desde ahí, eso ya realmente no es una planificación, la estás dejando con los dedos en la puerta y es doloroso. Imagínate adicional a su pérdida el tener que enfrentarse a esto. Evitar no es resolver. Insisto mucho con esta parte porque la verdad los mexicanos solemos evitar pensando que eso resuelve y no es así. Busca también buscamos que la planificación tenga un efecto exitoso a largo plazo. Si forzas las cosas, no tendrán ese impacto. Si de la noche a la mañana le avisas a tu hijo que ya le dejaste toda la empresa y resulta que él quiere ser músico, pero tu empresa es llantera y él no tiene ni la más mínima idea, o el día de mañana tenía mucho la ilusión de tu segundo hijo de quedarse a cargo de la empresa, pero resulta que le cambias los planes y se lo dejas a tu primogénito, todo ese tipo de cosas de verdad no tienen idea del impacto que tienen y que nos lleva a que no haya un resultado tan benéfico y exitoso como buscamos. No quiero sonar a que los regaño, pero hablamos de aquellas cosas que tenemos que cuidar. El tercer punto es anticípate. Identifica tus posibles sucesores. Si incluso no los hay, hazte consciente, date cuenta que no los, que tienes que desarrollarlos. Aquí hay una pregunta que, bueno, al final pasamos esa parte, perdón, estoy acostumbrada a irlo leyendo en lo que voy en la presentación, la vamos a responder al final. Evalúa de acuerdo a las capacidades de tus sucesores. Hay que ser muy consciente de qué hijos tienes, qué hijas tienes, qué posibles sucesores, que puede ser tu yerno, puede ser un externo. Evalúa tus fichas, muy consciente. Combina aquí estrategias actuales y nuevas. Dentro de esta parte de anticipación, date cuenta que al preparar a tus sucesores, tienes que mezclar. Cuando tu hijo acaba de salir de la escuela o acaba de salir de la empresa donde trabajaba y se integra a tu empresa, tienes que permitirle combinar aquello que siempre has hecho en tu negocio y que sabes hacer muy bien con aquellas estrategias nuevas que pueden ir desarrollando. Toma en cuenta lo que el negocio requiere, no necesariamente lo que a ti te gustaría, lo que el negocio requiere. Aquí suelo yo también utilizar una frase que puede sonar muy burda, pero les digo yo, ¿para qué te pones a pelear como hijo? ¿Cuántos litros de leche te tocan? En lugar de cuidar que no se te muera la vaca. ¿A qué voy con esto? Tenemos que cuidar que el patrimonio siga, perdure, crezca, permanezca, que la empresa siga a flote. No qué nos toca, cuánto nos toca, qué porcentaje. La prioridad es cuidar que el negocio siga vigente. Y por último, pues bueno, recuerda también que debes tener, ay, perdón, estoy poniendo aquí, listo. Pues vamos ahora a la fase de involucramiento. ¿Cómo generas ese involucramiento de tus sucesores? Pues llévalos a la empresa para empezar. Hay sucesores que jamás han estado en la empresa y solamente se presentan en esa junta de consejo cuando el fundador ya no está, ¿sí? Tal vez los empieces a integrar de que sus vacaciones de verano se den una vuelta, sepan de qué va tu empresa, sepan cómo opera y no nada más desde tu silla y desde cómo se ve tomar decisiones de director, sino cómo son las operaciones en patio, cómo es ir
de oyente. No te estoy diciendo que lo pongas ya finalmente a discutir, ¿no? Pero había un cliente que me decía, yo me llevo a las negociaciones con sindicato a mi hijo y digo, es un escenario muy rudo en donde se aprende bastante, ¿sí? Que conozca no solo la teoría, que también conozca la práctica. Algo que muchas veces nos han dicho en general con nuestros hijos es que les generemos ese sentido de hambre, ¿no? El que evitemos el que no sufra o que no carezca de lo que yo carecí. Y si mejor lo invitas a que al igual que tú, recuerden que se puede heredar el patrimonio, pero no la capacidad de hacer patrimonio. Entonces, si tú lo invitas y lo enseñas a que se doble las mangas y meta las manos y se ensucie y conozca el negocio de cuál está viviendo, comiendo, educándose y demás, va a ser un desarrollo muy, muy diferente. También es importante que conozca los valores de la organización, que comulgue con ellos. Si finalmente tú eres una empresa que busca mucho el tema de ecología, la labor social, el impacto en el medio ambiente, pero a tu hijo todo eso no le importa. Y me refiero a hijo en sexo femenino, masculino, finalmente es tu sucesor. Eh, si tu hijo no toma en cuenta todo eso, pues realmente no es una empresa que le va a llamar la atención. Él y todos en tu organización deben conocer la historia del fundador. Este es un trabajo también que los invito a hacer. Él escribe tu historia. Recuérdate y recuérdale a los demás por qué empezó tu negocio, cómo empezó tu negocio, porque se valora bien distinto cuando se conoce cómo se llegó hasta donde hoy está la empresa, ¿sí? Hemos visto fotos en donde te enseñan que Google empezó en el garage, entonces obviamente es más inspirador el decir, sí se puede. Y todos empezamos, han visto también la historia de Kentucky Fried Chicken, que el señor empezó bastante grande su empresa. Entonces, todo eso nos lleva a hacer conciencia y decir, ah, ok, me encuentro en esa situación y puedo darle la vuelta a mi vida, ¿no? Y bueno, está enterada de las reglas del juego. Una vez que tu proceso de sucesión va avanzando, en paralelo se sugiere hacer el protocolo familiar, que son estas reglas del juego, que tú sí, yo creo que siempre que las reglas son claras, nadie se da por sorprendido. Todos sabíamos las reglas y esto es un poco como la Constitución. El desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento. Entonces, aquí va de desarrollar el protocolo e involucrar a todos a que lo conozcan, obviamente todos, tu familia, lo conozca. Ay, se me pierden aquí está. La etapa de formación. Eh, el fundador tiene que formarse en este proceso al que está por entrar, tiene que prepararse. Ya te mencionaba, hay muchos foros, hay consultores, hay expertos que te pueden dar ese acompañamiento. También deben de prepararse los posibles sucesores. Hay diversas evaluaciones en las que no tienes tú como papá que tomar la decisión del dedazo de a qué hijo, sino se hace una evaluación en donde se macha el perfil del director que tu organización necesita con el perfil de cada uno de tus hijos y ahí ya no eres tú, ya finalmente se evalúa y de acuerdo a esto se dice la persona idónea para el puesto o el mejor candidato es tal, aún con estas áreas de oportunidad que son las que vas a ir desarrollando. Y eso de verdad te aligera que seas tú el que salga y diga, ¿por qué elegí al hijo A y no al hijo B? ¿O por qué al menor y no al mayor? Etcétera. En esta etapa hay que estar conscientes que hay una gestión emocional y hay una gestión empresarial. Decisiones como estas, qué hijo, en qué momento hacerlo, tienen un desgaste emocional importante. Entonces, es hacerlo acompañado la mejor forma o lo que nos lleva a los mejores resultados. Perdón. Todo esto, si nos preparamos como fundador, como sucesores, tenemos equilibrada la parte profesional, la parte familiar, nos permite que se afronte con mucho mayor éxito todo este proceso y que tengamos el menor impacto hacia los colaboradores. Vamos a hablar de ese punto también porque lo que pasa en la empresa familiar tiene muchísimo impacto en muchos de los stakeholders o las partes involucradas. Hay que hacer una delegación progresiva. Te decía, esto es un proceso. No es, piénsalo simplemente en un gerente operativo. Si por algo él te renuncia, no regresa, lo que sea,
El proceso no es como que él se levantó, llegó, se sentó otro y listo, ya cachó la operación. No sucede así. Si no sucede así en un puesto operativo intermedio, imagínate la dirección general, imagínate el acompañamiento que necesita. Hay que ceder gradualmente las responsabilidades. El sucesor debe tener un rol activo. Tú no dejas de operar. No te estoy invitando a dejar tu empresa, te estoy invitando a moverte a un punto mucho más estratégico, a que seas ese asesor en vida para tu hijo. Insisto, no es una invitación a dejar tu empresa porque muchos empresarios son reacios a este proceso porque creen que, ay, ahora me van a sacar de mi empresa. Claro que no. Te estoy sacando de la operación, te estoy invitando a que hagas un proceso profesionalizado que te permita controlar la operación de tu negocio, llevarlo a seguir creciendo y que en lugar de estar involucrado en las cosas del día a día, estés involucrado en la macro y en cómo llevas al siguiente nivel a tu negocio. ¿Vamos bien? Es mucha información. La verdad es que busco sacudir y llevarlos a preguntarse cosas a fin de que puedan empezar a tomar acción. Si nos quedamos solamente con la parte linda, bella y el prometerles que sí, un consultor llega y hace este proceso por ti, la realidad es que no. El consultor te toma de la mano justo y te enseña a nadar, lo que te decía en el ejemplo, te enseña a soltar ese salvavidas, te enseña a lo mejor a buscar un barco y te dice, ¿sabes que hoy ya no vas a viajar en salvavidas, vas a viajar en un barco? O vamos junto con tus colaboradores clave a desarrollar, explorar otros océanos, pero no va a hacer la chamba por ti. Quien se tiene que aventar el trabajo de entrenar, nadar, perderle el miedo al agua, subirse al bote, poner el dinero para comprar el barco, eres tú. Entonces, por eso la invitación es que esto sea una decisión muy, muy consciente. El séptimo punto es la responsabilidad. La incorporación a la empresa debe ser asumiendo responsabilidad. Conozco muchos fundadores que invitan a sus hijos a trabajar en la empresa, pero no les dan un tramo de control claro. Resulta que el hijo sabe que es el hijo, sabe que de repente puede dar el charolazo con el apellido, pero realmente no tiene una responsabilidad. No tiene funciones claras, no sabe qué se espera de él, no se le evalúa. Entonces, eso finalmente no lo está invitando a desarrollar su personalidad profesional. Simplemente lo estás empleando consentidamente. ¿Por qué? Porque también creo que a veces chantajeamos emocionalmente a los hijos diciendo, acuérdate que yo te di trabajo, acuérdate que las vacaciones las pago yo. Es mejor despersonalizar a veces esos puestos y decir, de acuerdo a tus resultados, de acuerdo a tu evaluación, esto es lo que mereces. Si por ser mi hijo yo te quiero invitar a unas vacaciones a Banff, ese es mi regalo, pero sí poder distinguir qué te estoy dando por ser colaborador y por tener un buen desempeño dentro de la organización, permitirte tener un tramo de control y poder de esa manera asumir y entender que vas a seguir aportándole valor a la empresa. El punto 8 es discreción. ¿A qué me refiero con discreción? Cuando tú ya de manera interna, consciente, decidiste que quieres comenzar este proceso, que te acercaste tal vez a un profesional para el acompañamiento, que hablaste con tu familia y le dijiste, vamos a trabajar como familia, como empresa, como socios, en ir al siguiente paso, tienes que darte cuenta que todo esto genera incertidumbre. Todo esto hace que por ahí en Radio Pasillo diga, híjole, el jefe ya se va, es que creo que ya van a vender la empresa, es que ya se la va a dejar al hijo, y todo esto genera incertidumbre. Busca minimizar el impacto de este proceso, ¿sí? Haz tus consejos consultivos. Esa es una primera fase. Yo sé que el gobierno corporativo no es tan fácil de lograr de la noche a la mañana para todas las empresas que no traen profesionalizado este esquema. Lo que sí puedes empezar es un consejo consultivo. Como director, como fundador, no siempre estamos abiertos a que nos digan, esto no se hizo de la mejor forma, creo que aquí hay un área de oportunidad, podemos hacerlo de una manera distinta. Y si tú empiezas a hacer estos ejercicios, estas reuniones estratégicas con consultores y te permites escuchar, ellos no van a tener voto, simplemente van a poder ser eso, tus consultores. Si tienes una situación financiera en la empresa,
pues bueno, invitas a un consultor que tenga que ver con esto. Si tu situación es más a nivel marketing, pues bueno, integras a un consultor que te pueda apoyar en ese tema. Pero empiezas a hacer estos ejercicios en los que amplías tu panorama, te permites asesorar, escuchas la opinión de otros. Me queda claro que todos los que están aquí han hecho muy bien su trabajo como fundadores, como empresarios. Por eso han llegado hasta donde están. No te voy a corregir ni decir que está mal. Te voy a ayudar a que visualices aquello que a lo mejor no estás percibiendo que te puede llevar al siguiente paso. Insisto, lo que busco es que tu patrimonio sea más grande, permanezca, trascienda de generación en generación. ¿Sí? Entonces, estas faltas de repente de información o de acuerdos nos llevan a generar conflictos en el que, pues, todo esto afecta a futuro a tu negocio. Evita especulaciones, minimiza el impacto de todo esto a fin de que no tengas que estar dando tantas explicaciones hacia afuera de tu empresa. El punto 9 es el valor. ¿Y a qué me refiero con valor? Esta transición se da porque tú quieres la continuidad de tu negocio. Y si se hace de una forma correcta, lo que buscamos es darle estabilidad y crecimiento, que es un poco lo que te decía. Entonces, establecer los valores que van a prevalecer son lo que te permite negociar en esos momentos de conflicto, en esas decisiones difíciles a nivel empresa y a nivel familiar. Dentro de mis clientes hay por ahí una escuela en la que evaluábamos cuál es el ADN del fundador y decían, para el fundador realmente la educación sí es un agente de cambio en la sociedad. Ese valor se debe preservar. Eso, pase lo que pase, y si el día de mañana decido tomar decisiones empresariales, debo cuidar, conservar hasta el último momento ese valor. No no pierdo de vista que es un negocio, que tiene que generar rentabilidad, pero busco que permanezca ese valor. Y todo esto se determina, como te decía, en la historia del fundador, en evaluar ese ADN. Todos tenemos una personalidad y esa personalidad la imprimimos en lo que hacemos. Y la empresa no es una excepción. Seguramente han tenido un cliente que no paga, que no da la cara, que, ¿no? A mí realmente me sorprende y yo digo, wow, como colaborador, compartes ese valor. O sea, al final del día estás acostumbrado a, dile que no estoy, dile que no me has visto, dile que le pagamos en un mes. A eso voy. O sea, al final del día, buenos, malos, hay valores impresos en tu organización. Pregúntate cuáles son. Toda la información que te estoy dando te invita a cuestionarte y decir, ¿en qué punto estoy? Esto ya lo hice, lo intenté, esto no lo he hecho, esto jamás lo he escrito, ni siquiera me lo he preguntado, ¿de acuerdo? Y el último de recurso, pues considerar la venta de la empresa. Y lo pongo ¿por qué? Porque, híjole, esto es como si yo no sé qué dijera y muchos empresarios me dicen, ¿cómo crees? Bueno, yo lo que te invito es nuevamente a evaluar. Si tú no cuidas este paso de llave y este proceso, ¿en dónde va a terminar tu empresa? Sería más doloroso que, pues al final del día, se pierda, se vaya a la bancarrota. Y no quiero sonar pesimista, de verdad lo he visto, ha sucedido en muchos de mis clientes. Bueno, no propiamente mis clientes, sino gente que ya después me dice, híjole, lo hubiéramos hecho. Híjole, ¿por qué no te escuché? O incluso empresarios de los cuales hemos leído y estudiado muchos casos, ¿sí? Entonces, considerar esto también como una alternativa. Cuando yo no tengo sucesores interesados y no veo ninguna alternativa, pues voy pensando cuál es el mejor momento y vendo mi empresa al mejor costo. Y a lo mejor eso me permite que en vida pueda aprovechar ese dinero del cual el día de mañana va a terminar en las manos de yo no sé quién, ¿sí? Este es el último recurso. Para ello hicimos un trabajo personal. Tomamos decisiones que no son cómodas. eh, hicimos, tomamos esas decisiones personales y emocionales, pero no conscientes. Entonces nos llevaron al final del día a tener que llegar a este recurso. Básicamente son los 10 puntos, ajá, que tenemos que cuidar en el proceso de sucesión.
eh, parte de lo que podemos apoyarlos como consultores es a generarle esta estructura a tu patrimonio, poder trabajar en ese blindaje. Si ya tu empresa está en un modelo de maduración distinto, generar un family office. Si ya estás mucho más estructurado y solamente quieres desarrollar tu protocolo familiar, lo podemos hacer. También ayudarte a la integración del gobierno corporativo, al proceso de institucionalización, que a veces, aunque los clientes llegan y me dicen, oye, yo ya quiero ver sucesión, partimos de evaluar tu proceso de institucionalización y desde ahí se hacen los ajustes para que este proceso realmente comience sobre bases firmes. Esto es parte de lo que podemos hacer como consultores y apoyarlos. De igual manera, te decía, el protocolo familiar es un documento sumamente poderoso que debemos desarrollar y tener. Dentro de esta estrategia de blindaje patrimonial hablamos de seguros de socios, el tema testamentario, temas de fideicomiso cuando así se requiere. Trabajamos para saber cuál es el mejor escenario para dentro del tamaño de tu empresa. No necesitas ser una gran o un, al final del tamaño que tengas, es tu patrimonio y hay que cuidarlo. Te decía en el tema de Family Office, evaluar cuándo le conviene a la organización, tampoco es vender por vender, sino decir, no es el momento, creo que debemos trabajar en otros aspectos de manera anterior. Pues por mi parte sería todo. Me gustaría poder revisar sus preguntas y déjenme, me regreso un poquito. Ay, Bueno, pues bravísimo, Vanessa, bravísimo, gracias, está padrísimo cómo lo expusiste, nos tienes a todos así, muy interesante, muy interesante. gracias. Pues Pues ahí aquí, dejamos perdón, saludos estaba para que te... leyendo, Ah, perdón. o me ayudan, estaba leyendo aquí una Sí, pregunta que sí, me tenemos decía, ¿puedo la visitar? primera pregunta de Ajá, Araceli, que es, quiero creer que quiere ver exactamente cómo iniciar este proceso, ¿no? De sucesión. exacto. Bueno, pues el primer paso, mi invitación es, ¿estás consciente que lo quieres realizar? O sea, hoy ya viste el impacto que tiene hacerlo y no hacerlo. El no elegir también es decidir. Nosotros solemos enviarles, y si gustas, Belén, les enviamos por ahí un cuestionario diagnóstico, un autodiagnóstico, para que ustedes puedan evaluar cuál es el nivel de institucionalización de su propia empresa. En regalo, digamos, en agradecimiento de haber asistido al webinar, les enviamos ese autodiagnóstico que es, a ver, evalúate tú y sé consciente contigo y muy honesto. ¿Por qué te invito a partir de eso? Porque una vez que detectamos esa parte, podemos iniciar el proceso. Si bien hay una estructura estándar, cada empresa es un traje a la medida de lo que hay que realizarse. Te insisto, ¿estás consciente del proceso? Ok, evaluamos tu nivel de institucionalización, revisamos cuál es tu escenario actual y con base en eso podemos irte sugiriendo cuáles son los pasos. Yo que te invitaría es, desarrolla tu historia de fundador. Eso te va a permitir aterrizar el cómo empezaste y te va a llevar al dónde estoy hoy, porque eso nos va a decir cuál es el siguiente paso que tu negocio y tu familia necesita. Espero haber respondido la pregunta. Sí, muchas gracias, Vanessa. También el maestro Alejandro nos comenta que pues en ocasiones no hay un sucesor, ¿no? Que hablabas justamente en el punto 10 del último recurso, pero quiere saber qué elementos hay que tener en cuenta pues para justamente llegar a a este recurso de la venta o la fusión, ¿no? Nos llaman. Yo te sugeriría, muchas gracias por la pregunta, primero, sí, buscar una alternativa. Muchas veces al no vernos muy objetivos, decimos, híjole, no hay candidatos, no hay banca, ¿no? Pero cuando a lo mejor lo ves de una forma más fría, te das cuenta que un externo puede ser un excelente director y tú seguirlo administrando o llevar a tu familia a que pueda gestionar la dirección de la empresa desde un consejo y vas a tener un director que esté operando como tal. Si ya exploraste esta alternativa, si ya le diste como cierto chance a que esto pueda funcionar y estás convencido de que no es así, sí es momento de empezar incluso desde evaluar tu empresa.
Eso es un proceso bien interesante que también en TVA pueden apoyarlos, porque el proceso de evaluación de marca nos lleva justo a dimensionar en, ok, la voy a vender, en cuánto la voy a vender, cómo salgo a ofertar, y bueno, esto ya tiene un proceso distinto. Así es, muchas gracias, Vanessa. Otras de las dudas que tenemos es igual, Víctor, que lo que entiendo en su pregunta es que a veces nos topamos con el tema de no saber delegar, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos trabajar esta parte? Bueno, eso es súper común, ¿y a qué me refiero en? Es un miedo válido, es un poco lo que te explicaba en esta parte del salvavidas, y por eso lo hago así, porque pues sí nos remonta a decir, sí, sí me he sentido así, ¿no? De que no voy a poder. Entonces, es un miedo normal. Aquí lo que hay que entender es que los miedos no nos deben paralizar. O sea, yo tengo que ser consciente como director que me estoy quedando corto en mi tramo, y no por falta de capacidad en la mente, pero sí por falta de capacidad en las manos. O sea, tú como director no puedes ser el todólogo y vas a cortar de algún modo el crecimiento de tu empresa si todas las decisiones quieres que pasen por ti. Imagina que tu empresa es este mundo y quieres que todo pase por tu firma. O sea, lo estás llevando a un cuello de botella, híjole, tú solito te estás poniendo el pie para el crecimiento. Entonces, si estás consciente de que estás haciendo esto, seguramente vas a decir, no, yo no quiero ponerle en pie a mi empresa y voy a empezar a delegar. Empieza a hacer esos ejercicios. Como te decía, este consejo consultivo, Vanessa, ¿quién invita a ese consejo consultivo? Empieza con tus directores de área. Desde ahí vas a probar si tienes al personal idóneo. Si tus juntas son solamente un monólogo donde nadie decide y toma decisiones y por eso tú eres el que tiene que decidir todo, o si solamente no estás permitiendo que los demás tomen esas decisiones que sí saben cómo tomar. Te comparto también que en la empresa de mi familia así estaba. El director era quien decidía y él decía qué hacer, cuándo hacer. Pues las juntas se volvían un monólogo en donde solamente les decía a todos qué hacer, cómo hacer, salían. Como decía la presentación, yo me quedo como directora de la empresa en algún momento y en la primera junta fue bien interesante que todos estaban calladitos. El director, mi papá en ese momento, bueno, mi papá no me dejaba aún a mí tomar todas las decisiones, le seguía costando trabajo dejarme y decía, bueno, está bien, hay un problema, necesito que me hagan una cita con el cliente, yo lo voy a ir a ver. Había puros gerentes en esa sala. Entonces yo le digo, ¿me permites? Y me acerco y les digo, señores, si necesita el director hacer una cita con el cliente para resolverlo, todos los que estamos aquí sobramos, porque nadie lo ha intentado, porque somos una nómina bien cara que no está resolviendo, solamente está siguiendo órdenes. Si tu empresa está en ese caso, ojo, no vas a poder delegar. Tienes que empezarlos a entrenar, a tomar decisiones y a dar resultados. Pero para eso hay que hacerse un pasito para atrás y decir, entren en los trancazos porque yo me estoy llevando toda la golpiza. ¿Sale? Sí, muchas gracias, Vanessa. Aquí también Jorge nos pregunta sobre qué piensas de aquellas empresas familiares que no están valuadas. Perdóname. ¿Qué pienso de esas empresas que no están, qué, perdón? Valuadas, o sea, que no está Valuadas. la evaluación de la empresa. Mira, no es común. Realmente sí necesitas tener ya un cierto renombre, ya cierto tiempo en el mercado, ya necesitas ser una empresa más grandecita para irte al proceso de evaluación de marca. No es un proceso de contabilidad que te pueda hacer cualquiera, sí necesitas ser un auditor, sí tiene un costo especial. Entonces, no te urge si no estás pensando en proyectos ya más en la macro, porque no solo es vender tu empresa, incluso lo puedes entregar e integrar como parte de tus activos intangibles, pero no es una necesidad si tu empresa aún tiene otras prioridades. Por eso insisto, les compartí mucha información, pero empecé diciendo en qué proceso está tu empresa. Es como si yo ya te empezara a hablar de no sé, de condones cuando estás en el kinder, ¿no? Antes me va a decir, a ver, sí, sí es algo muy importante, pero ¿en qué fase estás hoy? ¿Qué necesitas priorizar? ¿Sale? Entonces, por eso empezamos por la fase. Eres una empresa que aún está en kinder, ya va en prepa, ya está en la carrera, ¿en qué fase estás? Perfecto, Vane.
por último, creo que tenemos Araceli, nos comenta pues que tiene 3 hijos, ¿no? Y los cuales 2 están interesados. Aquí pues cómo podría ella elegir esta parte, ¿no? O sea, como a quién va la asociación. Gracias. Un poco lo que les comentaba es, de entrada, hablar con tus 3 hijos y decirles, yo percibo interés en ti y en ti. Porque a lo mejor el tercero te dice, yo también tengo interés, simplemente es que ni siquiera me has volteado a ver. No lo sé, puede ser el caso. Entonces, de entrada es la invitación, esas conversaciones incómodas que les mencionaba es, me siento con los 3, les pregunto, les digo, ¿qué les interesaría? ¿No? A lo mejor hay quien dice, yo sí quiero pertenecer a la empresa, pero a mí no me gustaría quedarme a cargo de la dirección. Y a lo mejor ellos solitos te dan la respuesta. Si resulta que de los 3, como mencionas, 2 sí tienen interés y 2 se quieren quedar a cargo, te repito, algo que creo que deslinda mucho de esta parte emocional puede ser una evaluación. Así como cuando hay empresas que te dicen, estás buscando un CFO, pues vamos a evaluar los perfiles de tus candidatos y vemos cuál es más idóneo para tu descripción, para tu perfil. Lo mismo hacen en este aspecto, ¿eh? Nosotros podemos trabajarlo a través de TVA, también pueden solicitarlo y nos vamos a esa evaluación. Evalúan inteligencia emocional, evalúan IQ, evalúan habilidades profesionales y es ahí donde ya el diagnóstico técnico te dice quién es el idóneo y ya no eres tú quien tiene que ponerle una emoción adicional a ese aspecto. Sí, muy bien, Vanessa, gracias. Me parece que no tenemos ninguna otra pregunta. No sé si alguien quiera tener una pregunta adicional, si no, ya para dar la palabra. Pues me gustaría comentarles algo más. Dentro de este diagnóstico que les vamos a hacer llegar, una vez un cliente me dijo, híjole, estoy muy triste porque saqué 4. Y le decía yo, el problema no es que hayas sacado 4, el problema es que hoy que lo sabes, no hagas nada. Eso sí es un problema. ¿Sí? Entonces, aquí el punto no es qué tan bien, qué tan mal, qué tantos ajustes necesita tu empresa. El problema es que hagamos como que nada pasa y no tomemos esas decisiones. Y esperemos a que alguien de afuera, llámese Dios, el universo, quien quieras, nos diga, ¿qué crees? Se mueven las fichas de ajedrez y ahora sí decide. Entonces, no nos esperemos a que esa decisión venga forzada y hagámoslo paulatinamente. Con gusto, aquí están mis redes, estoy a la orden y nuevamente agradezco mucho a TVA. Aquí está el WhatsApp también, o sea, pueden estar en contacto con ellos y pues yo quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su tiempo. Les van a compartir la presentación, entonces es información que ustedes pueden tener y pues también les van a hacer llegar este diagnóstico. Sí, muchísimas gracias, Vanessa. Solamente el comentario de Mayola Gallardo, que dice, ¿Sí? muchas gracias por la información, temas que no siempre están dispuestos a se está dispuesto a abordar, pero lo expuesto me parece muy interesante y que no debemos dejarlo al aire, sino tomar acción. Buenísimo. Exacto. Pues Les muchas gracias. compartimos entonces, por mailing les va a llegar la liga para que puedan revisar nuevamente la información y para que puedan ver el video. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Linda tarde a todos. Bye. Gracias a todos. Bye.